Tomen sus Biblias y ábranla en esta noche al capítulo 1 de Tito y verán en sus sillas que tenemos algunas preguntas para los grupos de discusión y vamos a ir a dividirnos en grupos pequeños para poder explicar un poco de lo que está en este pasaje. Tito capítulo 1. Algunos de nosotros estamos en una edad que empezamos a darnos cuenta de las cosas que nosotros experimentamos como niños y que nuestros hijos simplemente lo van a tener por vano. Me recuerdo el microondas cuando compramos uno, no teníamos uno porque todavía no habían sido inventado, no había no fue una elección familiar, sino fue una de esas cosas. Y ver a crecer a los nietos de mis hijos, de mis hijas, y que se ponen zapatos o se ponen los tenis que tenían el velcro para que uno no se pudiera amarrar las agujetas. No sé si os pasa eso en el día de hoy. ¿Tú te acuerdas? ¿Ustedes se crecieron con zapatos que era solo el velcro? Quizás ni lo quisieras admitirlo. Así que yo recuerdo, ¿recuerdas cuando tú crecías y que tenías un nudo en el zapato? Y si cortabas el nudo que estaba muy duro, entonces no era un problema, porque a veces se ponía un punto que estaba demasiado duro, que después sí era un problema, porque a veces el nudo estaba como todavía suave y podías usar tus dedos como poder quitar el nudo y podías enderezar las agujetas. El peor tipo de nudo era el que estaba duro como una roca, como cuando pisaste en uno de las agujetas y te caíste y así tus dedos ya no pueden funcionar para poder quitar el nudo y tienes que buscar algo con mucho más filo para poder quitar ese nudo. Y a veces, y tienes que ser bastante serio, bastante con mucha habilidad en poder quitar ese nudo duro. Y en realidad había un puritano que se llamaba Thomas Watson, quien usa esa ilustración del corazón humano y dice que no quieres un corazón que tenga un nudo duro o que tu corazón sea como un nudo duro. Quieres tu corazón blando para que las inmadurezas y las debilidades que aún están en tu corazón, porque todavía las tenemos, pueden ser quitadas con más suavidad, pueden corregirse más fácilmente esas inmadureces y debilidades. Y eso es lo que pasa en el capítulo 1 de Tito. Ese es el ministerio de la palabra de Dios en Tito 1:9, que dice, los ancianos deben exhortar con sana doctrina. ¿Lo ves en el versículo 9? Los ancianos tienen que mantener firme la palabra fiel que está de acuerdo con la enseñanza para que puedan hacer este ministerio con la palabra, que puedan exhortar con la sana doctrina. Eso significa que hay debilidades, inmadurezas en la vida, en la tuya, en las otras personas, que tú debes dejar que la palabra de Dios te exhorte, te anime y que puedas sacar esas inmadurezas y corregirlas. Eso es lo que significa. Eso es lo que un creyente debe tener, un corazón blando. Ese es alguien que quiere aprender. Es un creyente que no tiene un corazón duro. No quieres que tu corazón se haga duro como un nudo. Eso requiere que vaya a requerir un gancho de hierro para poder quitarlo. Ese es el otro ministerio de la palabra de Dios en la vida del creyente, en el versículo 9, donde se supone que el anciano también debe de reprender a quienes que lo contradicen. Eso es señalar lo que está mal y corregirlo en una forma clara y traer una corrección severa. Esa es la idea. Y cuando eso ocurre, los ancianos empiezan a buscar realmente qué está pasando en ese corazón y comienzan a presionar y toman un tipo de severidad para poder llegar a ese corazón duro. Y cuando la persona es rebelde, no les gusta eso. Entonces comienzan a patalear porque no quieren que pase eso. Los ancianos entonces comienzan a escuchar, o la gente en el pueblo local de la iglesia, la gente comienza a decir de los ancianos, bueno, ellos son muy duros, no son buenos, no son suaves, son muy duros, y eso es porque sus
corazones de estas personas están sido realmente escudriñidos a través de la palabra de Dios. Y ningún anciano cuando pasa eso quiere escuchar ese tipo de acusación. A nadie le gusta oír eso. Y si no se aferra a la palabra fiel, entonces él va a comenzar a dudar si debería seguir haciendo eso o no. ¿Lo entiendes? Así que lo que Pablo quiere aportar a continuación, después de la lista de todas las cualificaciones en los versículos 6 a 9, es de que él quiere proveer a lo siguiente de esas cualificaciones. Son los que yo les estoy llamando las guías, como las guías que están en la noche de las luces. Eso es lo que yo estoy refiriéndome, es que te dice cómo debes de ir, hace cuántas distancia, cuándo tienes que doblar a la derecha o a la izquierda. Es bueno tener estos tipos de guías, especialmente cuando estás en un camino difícil, que necesitas las guías que te digan, no te regreses, no te pares, sino sigas hacia adelante. Entonces, esto viene después de las cualificaciones, de las habilidades en poder hablar y poder enseñar la palabra fiel, que es la palabra del Señor, que está de acuerdo conforme su enseñanza. Así que con el anciano, entonces, que está mencionado en el versículo 5 y el 6 y el 7, él va a poder entonces exhortar en la sana doctrina, en reprender a los que lo contradicen. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene que entonces él exhortar a las personas que contradicen? ¿Por qué necesita él tener un gancho de hierro en sus herramientas para poder enlazar a un corazón que está duro con la palabra de Dios? Mira el versículo 10, porque te dice por qué. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ese testimonio es verdadero, dice Pablo. Por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Versículo 13, ahora versículo 14, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todos los que son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Y esto es alertante, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Eso es lo que él está diciendo acerca de estos hombres rebeldes. Profesan a conocer a Dios, pero todo en su forma de cómo viven lo niega a Dios. Así que cuando un anciano tiene que estar en un camino donde tiene que traer la reprensión severamente, en el versículo 13, repréndelo severamente. Piensa como en ese engancho de hierro que está clavándose a ese nudo. Cuando tiene que hacer eso, Pablo le está dando la referencia en decirles: sigue hacia adelante, y te voy a decir por qué. Porque parte de eso es grave, parte de eso está tan mal que tienes que hacer algo, porque obviamente va a traer otras partes claras también y va a traer ánimo. Pero vamos a ver esta noche en el versículo 13, y te voy a dar dos guías fiables. Estas son dos ánimos que te van a ayudar a seguir hacia adelante. La primera es esta: la razón firme para actuar. Eso está en el versículo 10 y 11. La razón firme para actuar. Tienes que reprover o reprender a los que están en contra y que te contradicen, y te dice por qué razón. Pablo te lo dice. ¿Por qué los ancianos tienen que hacer eso? Porque hay muchos hombres rebeldes. Mira la presencia de un solo hombre, que un solo hombre en la iglesia es un motivo suficiente para actuar, pero Pablo dice que no solamente hay uno, sino que hay muchos. Ni los puede contar. ¿Te puedes imaginar eso? No me podía yo imaginarme eso, que llego a la escena, que hay creyentes en donde sea la isla, y donde Pablo, en todas las partes que Pablo va, hay muchos hombres rebeldes en esas reuniones. Así que la presencia de uno solo sería suficiente razón para actuar. Imagínate cuando son muchos. Y eso requería una convicción decidida de que donde
quiera que yo vaya, a cualquier grupo que voy a encontrar a alguien que está rebelde, seguramente lo voy a encontrar. Y eso significa que tenemos que seguir hacia adelante en exhortarlos. La mera presencia de rebelión en la iglesia es una señal, es una guía para el anciano para ver adentro de la iglesia y que diga, espera, ¿hay rebelión en esta reunión de creyentes? No podemos permitir eso. Tengo que actuar y tengo que mantenerme firme y afrontarlo. La palabra rebelde en el versículo 10 que dice hay muchos hombres rebeldes, significa esto, significa que no se someten a ninguna autoridad. Eso es lo que significa ser rebelde. Cuando yo soy rebelde, cuando tú eres rebelde, no quieres ponerte bajo la autoridad de nadie más. Estos hombres no soportan ser sometidos. Eso es lo que significa ser rebelde. Son obstinados. No están dispuestos a dejarse guiar por nadie. No quieren que nadie les diga qué es lo que tienen que hacer. Y la mera presencia, de nuevo, de una sola persona sería suficiente para que los ancianos actúen, mucho menos si son más. Así que la rebelión en una iglesia es peligrosa. ¿Es peligrosa la rebelión en otro lugar o solamente en la iglesia? ¿Qué tal la rebelión en un matrimonio? ¿Qué tal la rebeldía en la casa con los niños? Solo quiero animarte que si es peligroso para la iglesia, es peligroso para tu familia si hay rebeldía, especialmente entre tus hijos. Y tienes que presionar contra la rebelión de tus hijos. Y así que si vamos a hacer un tipo de aplicación para los niños, podemos tomar la idea de rebeldía y también podemos tener, tenemos que tener la capacidad de discernir el tipo de corazón que tiene mi hijo ahora mismo. Tengo que preguntarme, ¿puedo profundizarme a esto o puedo ayudarles a demostrar esta madurez que ellos ahorita tienen? Pero cuando tú ves la rebeldía en la iglesia, tú no quieres que los ancianos lo toleren, ¿verdad? Cuando ves rebelión en tus hijos, no la toleres, afréntalo. No lo harás perfectamente, pero sí lo tienes que afrontarlo, igualmente como los ancianos lo tienen que hacer en la iglesia. Así que quiero que tú sientas eso, que la forma que un anciano ve a nuestra iglesia es la misma forma que tú te sientes con la rebeldía en tu casa, que lo tienes que afrontar. Igualmente los ancianos en la iglesia. Así también los padres y las mamás lo tienen que hacer. Así que si ves en el capítulo 2, el versículo 3, miren, las mujeres ancianas tienen que ser reverentes en su comportamiento, que no sean maliciosas ni esclavizadas de mucho vino y que enseñen lo que es bueno. ¿A quién están enseñando? A las más jóvenes para que puedan instruirles en sensibilidad a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, a ser puras, trabajadoras en su casa, ser amables y miren, no hay rebelión en su corazón y ser sujetas a sus propios maridos para que la palabra de Dios que no se calumnie. Así que la forma en que nos comportamos en nuestros hogares y la manera en que podemos comportarnos en la iglesia tiene la oportunidad de hacer que la palabra de Dios sea vista como grande por lo que realmente es, o tenemos el potencial de difamarla, deshonrarla en la forma en que nos comportamos. Así que la rebelión es algo serio. ¿Cómo expresan estos hombres rebeldes su rebeldía? Mira el versículo 10, nos dice cómo lo hacen. Son habladores vanos y engañadores. Tomemos la primera, palabras vacías. ¿Qué es? Exactamente como se escucha, palabras que no contribuyen nada en cómo uno debe de vivir conforme a la palabra de Dios. Está vacío, son palabras inútiles, no te lleva a crecer. Palabras, también se puede decir palabras inútiles. Y las palabras, y uno piensa, pues, ¿qué están hablando? ¿Están hablando del deporte o qué es lo que hablan todo el tiempo de la película que vieron? Mira el capítulo 3 versículo 9. Solamente da la vuelta de tu página y ve, eso es lo que están haciendo. Pero evita controversias y genealogías absurdas. ¿Y de dónde obtienen las genealogías? De tu Biblia. Ahí es donde están las genealogías. Están usando una Biblia. Así que evita controversias tontas, genealogías, conflictos y los conflictos sobre la ley. Espera, ¿en dónde encontrarías la ley? En la Biblia. Así que entonces tienen su Biblia abierta, pero
rechaza las controversias insensatas, genealogías, conflictos sobre la ley. ¿Por qué? Nos dice, porque son vacías, es poder hablar vacía, así que ¿qué? Su hablar es vacío acerca de la Biblia. ¿Sabías que puedes hacer eso? Que puedes hablar cosas espirituales y que estén vacías porque realmente no anima, no ayuda, no edifica. ¿Y cómo haces eso? Discutes temas teológicos que no son útiles o lo que ellos hacían, y vamos a hablar más de eso cuando lleguemos allí, iban a las genealogías y inventaban historias que no están en la genealogía de los personajes de las genealogías y crean mitos fantasiosos. Y los judíos hacían eso. Así que las palabras vacías no solo son palabras que no aportan a nada, y la palabra de Dios se está usando y sin embargo, la están usando de una forma que no sirve y no vale porque son palabras vacías. Así que estamos aprendiendo que hay un corazón que la gente habla de cosas espirituales, pero lo hablan de una forma que no es útil. Profesan conocer a Dios, pero sus actos, incluso sus palabras, le niegan. ¿Lo entiendes? Ese es un lenguaje peligroso y puedes verlo, puedes notarlo, otro tipo de discurso de forma que ellos hablan en el versículo 10, capítulo 1, que son habladores vacíos y engañadores. Hay engaño con ellos. Están dispuestos a usar palabras de una forma que ni siquiera eleva a los demás. Eso fácilmente puede convertirse en unas palabras que engañan a la gente. Los habladores vacíos pueden y de hecho se convierten en engañadores. Y la boca habla de lo que llena el corazón. Así que solo quiero que pienses en esto, solo por ti y para mí. ¿Cómo estamos nosotros en nuestro habla? ¿Qué revela nuestra forma de hablar o nuestras palabras, nuestras conversaciones en nuestro corazón? Y podríamos usar nuestra ilustración. Demuestra que tu corazón es blando, demuestra que demuestra que es un corazón duro con un nudo que necesita ayuda. ¿Cómo vas con tu conversaciones, con tus palabras? Hombres rebeldes. Los hombres del corazón rebelde se deleitaban con palabras vacías y engaños. Una persona de corazón blando regala palabras de ánimo y verdad. ¿Qué es lo contrario de hablar en vacío? Palabras que realmente se acumularían. ¿Cuál es lo opuesto del engaño? La verdad. Así que, ¿qué revela tus conversaciones de ti? ¿Qué revela de tu corazón? ¿Revela que es blando o que es duro? Y Pablo nos sigue acercando cada vez más al capítulo 2 de Tito, que es allí donde estamos yendo en el ministerio de mujeres. Queremos pensar en el capítulo 2 de Tito y tú vas a tener, y bueno, ya tienes un ministerio de enseñarse la una con la otra y usas tus palabras, y muchos de ustedes lo hacen informal y van por tomar café, un té, cenar juntas, comer juntas y se cuidan las unas a las otras, y algunas de ustedes tienen algo más formal en enseñándose. Y eso se requiere que las mujeres, que sean mujeres que realmente son atentas a sus palabras. Tienes que tener cuidado con tus palabras porque quieres que tus palabras estén llenas, no sean vacías. Y quieres que tus palabras sean edificantes. Quieres poder ayudar a las personas a crecer y que sean verdad, porque acuérdate en el capítulo 2, versículo 5, todo esto que ocurre en la casa, este ministerio de mujeres a mujeres y toda la influencia que tiene sobre el uno con la otra, tiene que tener el resultado que la palabra de Dios no se va a calumniar. Todo lo que hacemos demuestra al mundo qué es lo que pensamos sobre la palabra de Dios. ¿Qué no es eso algo increíble? Así que quieres que tus palabras sean sinceras. Y todo eso revela el corazón. Para ellos reveló un corazón rebelde. Así que para los creyentes en la isla de Crete, la principal fuente de esa rebelión en el versículo 10 provenía especialmente de los de la circuncisión. Esto significa que eran judíos, eran hombres judíos. Los peores culpables de todo esto fueron los hombres judíos. Y parece que estos hombres judíos también al menos profesaban ser creyentes, ¿verdad? Profesaban conocer a Dios, versículo 16. Por cierto, ¿cómo sabes eso todavía de que están hablando? El capítulo de Tito, bueno, o Pablo está hablando. Vamos a pensar esto sobre los pronombres. ¿Te acuerdas lo que es un pronombre? En el versículo 10 dice, hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes deben de ser preciso tapar la boca. ¿Por qué? ¿Y por qué lo tienen que hacer? Porque ellos
que es el pronombre tercera persona plural. Ellos son los que están molestando a familias enteras enseñando cosas de que no deberían estar enseñando por el simple hecho de obtener beneficios deshonestos. Uno de ellos, el testimonio es cierto, por esta razón, versículo 13, lo reprenden para que no cambien. Los tienes que reprender a ellos, son ellos el pronombre. No es de ponerle ahorita atención lo de los mitos judíos o de los mandamientos, pero sus pensamientos y sus conciencias de ellos están profanadas en el versículo 16. Estamos hablando de las mismas personas en todos estos pasajes de estos hombres rebeldes y profesan ser creyentes. Entonces, ¿cuál es la respuesta y la solución de Dios a esta amenaza de rebelión que existe en la iglesia? Es esto, son los ancianos. Los ancianos son los que tienen que ponerse entre las personas rebeldes que quieren ser así en el cuerpo y se interpondrán entre ellos y la familia de la iglesia. Y serán ellos los ancianos los van a reprender, los tienen que exhortar. Esa es la respuesta de Dios. Entonces, ¿cómo se siente Dios al respecto a las palabras vacías? ¿Cómo se siente Dios al respecto a las palabras que engañen, que provienen de un corazón rebelde? Él dice en versículo 11, mira esto. Esos son hombres que deben ser silenciados. Se les tiene que tapar la boca. Los ancianos no deben de hacer una gira de escucharlos y seguir escuchando estas ideas y dejar que tengan estas ideas una plataforma en la iglesia. El anciano tiene que ser el tipo de hombre que mantenga firme la palabra fiel del Señor, ¿sabe? Tiene que saber cómo enseñar y tiene que saber cuando algo está fuera del límite, si viene de una persona rebelde, entonces esa persona no se le da una plataforma. Esa persona entonces se le tapa la boca, están silenciados, eso es lo que dice Pablo, que son silenciados. Esa es la respuesta de Dios. Pon una mordaza en la boca para evitar que salga cualquier sonido. Esa es la idea de amordazarles. Las personas rebeldes en la iglesia que lo expresan a través de su discurso o de sus conversaciones, no se les debe permitir ni cualquier lugar en la iglesia en hablar ni compartir sus ideas. Eso es lo que está diciendo. ¿Tú crees eso? Cada intento de un hombre o mujer rebelde en una iglesia de usar sus conversaciones vacías, sus palabras inútiles o su engaño, todo intento debe ser rechazado de una persona rebelde. Así que la iglesia y todos sus ministerios, pensemos en algunos, los ministerios estudiantiles, de niños, el ministerio de mujeres, el ministerio de español, el ministerio de los hombres, el ministerio de la adoración, de la música. Cualquiera de estos ministerios no es la prueba para ideas o ideologías errantes, porque son palabras engañosas. Ahora, si acaso estás pensando, me da miedo compartir cualquier idea que va a ser conforme lo que yo pienso y no lo que dice la Biblia. Yo no quiero eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? A veces tú tienes una opinión sobre un tema bíblico que aún no está completamente definido y donde tiene que estar. ¿Alguna vez has dicho algo que no estuviera bien? ¿Alguna vez has dicho algo que quizás alguien lo creyera, pudiera ser engañoso? ¿Puede ser engañado? Sí. ¿Cuál es la diferencia cuando tú y yo hacemos eso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay una diferencia? Hay una diferencia grande. Es rebelión, es el tipo de corazón del que viene. La persona que dice, no estoy interesado en someterme a nadie y quiero que escuches lo que voy a decir. Eso se bloquea. Tú y yo sentados juntos y si yo digo algo como una locura, y aún no entiendo mi Biblia como quizás lo debo de entender y es una idea y tú dices, ay, pobrecito, eso está mal y te voy a decir. Entonces eso es lo que hacemos.
Eso es lo que hacemos con el uno con el otro todos los días, toda la semana, todo el resto de nuestras vidas. Las inmadureces y debilidades que salen de nosotros, las corregimos y lo hacemos entre nosotros. La palabra de Dios es provechosa para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la justicia. Este es el ministerio de la palabra de Dios en nuestra iglesia. Eso es lo que hacemos. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Tú entiendes eso? Estas son personas rebeldes que buscan incluso las ganancias deshonestas. Sus motivos están todos nublados. Así que la iglesia, a medida que sobrepasamos nuestras inmadurezas, vamos a tener muchas debilidades y situaciones que necesitamos en que las personas nos ayuden a crecer, a pulirnos, a afilarse, a refinarse. Y este es el lugar donde debe de ocurrir, pero las opiniones que son errantes, que vienen de una persona rebelde, esos tienen que ser silenciados. Eso se siente como un poco brusco, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque lo es. Esto es lo que el Espíritu inspiró a Pablo a decir, siléncialos a ellos en la iglesia. Tápales la boca. La iglesia no es para que toda idea loca sea puesta por prueba de una persona rebelde. Porque estos habladores rebeldes tienen que ser, y estos engañadores tienen que ser silenciados. ¿Por qué? Porque mira el versículo 11, porque están alterando a las familias enteras. Esta palabra aquí que dice alterando, molestar, solamente se usa otra vez más en el Nuevo Testamento. ¿Puedes adivinar en dónde más está? En el capítulo 2 de Juan, de las tablas, de las mesas, cuando Jesús voltea las mesas en el templo. Esa es la única otra vez cuando se usa esta misma palabra. Porque estos hombres rebeldes vienen con sus palabras vanas y engaño y hacen eso a las familias. Ahora, si una alma es derribada por una persona rebelde y un maestro, el anciano tiene que entonces callar a esa persona rebelde, pero imagínate si es toda la familia, si no solamente es una persona en la familia, sino que es todas las personas en la familia. Así que Pablo ni siquiera dice eso, no dice porque una sola familia estaba molesta, sino dice que enteras de familias están molestas. Así que estos hombres rebeldes están por todas partes y las firmas están sido trastocadas por ellos en toda la iglesia y ellos necesitan ser silenciados. Entonces, ¿cómo están trastornando las familias y los hogares enteros? Miren el versículo 11, enseñando cosas que no deben enseñar. Están enseñando cosas que no deben enseñar. Y miramos una de esas cosas en el capítulo 3, que son las genealogías, haciendo historias, controversias en la ley, cosas así. De alguna manera les dieron una plataforma. De alguna manera en la isla de Creta les dejó que entraran a las casas. Y en un hogar es una realidad que se puede controlar, que un falso maestro puede controlar más. ¿Por qué? Porque hay menos gente que pueden protestar, especialmente si es que lo atrapan. Es más posibilidad de poder convencer a un grupo pequeño que a uno grande. Así que un grupo a la vez, un grupo a la vez, una familia a la vez. Entran, hay más posibilidades de que alguien con discernimiento que esté en una multitud más grande, así que se mantiene su ambiente pequeño. Allí están en las casas un viernes en la noche, puede decir teología, puede dar controversias con su familia y puede allí enseñar cosas que no debe de enseñar y se puede salir con la suya más fácil. Así que, damas, recuerden esto, vayan al capítulo 2 de Tito, mírenlo otra vez. Las mujeres mayores al final del versículo 3 deben que enseñar lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Porque deben de enseñar a las jóvenes en la sensibilidad y lo primero que piensan es en el hogar, en amar a sus maridos, a que amen a sus hijos y ser prudentes, puras, hacedosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tu ministerio es tu hogar, ese es tu dominio más que cualquier otra cosa. Entonces, ¿cuál es una de las formas que el Señor ya va a proteger a las familias? Bueno, lo miramos en el capítulo 1 a través de los ancianos, que van a ser los que se van a poner entre las familias y esos hombres rebeldes y los van a silenciar y decirles, ya no más de esto. ¿Y quién más es responsable para ayudar al hogar que esté fuerte? Eres tú. Eres tú.
tú tienes una parte en esto. Y tu ministerio, la una con la otra es tan único que en tu hogar va a estabilizarse. Esa es la forma que tu hogar va a estar estable. Cuando una mujer mayor te está ayudando a ti, una mujer más joven, a aprender lo que debes de hacer para que la palabra de Dios no sea deshonrada. Y eso, mira, el ministerio de las mujeres, si no hace eso, ¿qué está haciendo? Y si un ministerio de mujeres hace eso, sería muy emocionante. Así que tenemos que pensar lo que Tito 2 tiene que estar en nuestras venas, en nuestro ADN. Eso tiene que ser nuestro ADN. Por eso estamos tomando el tiempo para hacer esto, porque el Ministerio de las Mujeres tiene que tener este tipo de efecto en nuestros hogares, dentro de Cornerstone. Así que tú y tus ancianos, así como tú vas creciendo y estás más madura espiritualmente y estás trabajando en poder estabilizar tu hogar, eso es increíble. ¿Quieres estar mejor preparada para hacer eso? ¿Qué piensas acerca de eso? ¿Cuál es tu plan? Tienes que tener un plan. ¿Cuál sería tu plan en las próximas semanas y meses para fortalecerte y poder ser una mujer mayor que pueda ayudar a las mujeres jóvenes y una mujer joven que va a escuchar cualquier cosa lo que una mujer mayor le diga acerca de la Biblia, cómo estabilizar un hogar? Algunas de ustedes no tienen todavía una familia, que están solteras y viven con otras, y eso es fantástico. Apréndelo a hacer eso. Teníamos una iglesia que uno de los hombres que estaban jóvenes y vivían juntos, no estaban casados, y les decíamos, mira, no te pases esa oportunidad, aprendes a lidiar bien en una casa con otro montón de otros hombres y aprendes a poder averiguar cómo vivir con alguien más. Y uno piensa, no, cuando yo me case, yo lo voy a hacer mejor. Y no lo vas a hacer. Y damas, para ti es igual. Si tú estás soltera y tú piensas, oh, cuando encuentre a mi esposo futuro, lo voy a tratar tan bien, pero no funciona así. Si tú tienes la oportunidad de trabajar en esto, ahora hazlo. Mira versículo 11. ¿Cuál es su motivo para hacer esto? Están enseñando cosas que no deberían enseñar para esto, por el simple hecho de ganar deshonestamente. Los hombres rebeldes, cuyas palabras y enseñanzas no edifican, incluso engañan a la gente, no están motivados por el honor de la palabra de Dios en el capítulo 2, ¿verdad? No está motivado para hacerlo por la gloria de Dios, no está motivado por ver a los creyentes en crecer, solo está motivado por su propia codicia. Eso es lo que busca. Estos hombres rebeldes solo están buscando en poder mejorar sus posiciones conforme al dinero. Sus palabras vacías llenan sus bolsillos. Eso es lo que pasa. Eso es muy triste. Y hoy en día podemos ver eso aún más, que los hombres pueden entrar a los hogares a través de esto, a las mujeres en un podcast, y ganan mucho dinero. Ganan mucho dinero. Tú puedes hacer mucho dinero siendo una maestra. Se puede hacer, pero tienes que tener mucho cuidado con lo que escuchas. Bueno, ¿quién se va a interponer entre una familia desestabilizada y frágil a los hombres rebeldes? Un anciano cualificado que puede reprender y los puede exhortar, que los puede tapar la boca. Y las mujeres también están tomando guardia en sus puertas de su casa, vigilando y fortificando sus hogares. Así que hay una razón firme para actuar. Y ese fue el primer punto. Y esa fue la referencia. Y número dos, hay una conexión cultural para exponer. Número dos, la conexión cultural para exponer. Pablo, no, ¿por qué te has pensado por qué Pablo está hablando de un profeta de Cretes y está diciendo algo que alguien más dijo? Pablo hace una conexión entre los maestros rebeldes que están dentro de las reuniones de los creyentes y establece una conexión con la cultura cretense que está perdida. Mira el versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y verso 13, y este testimonio es verdadero. Todo el mundo lo sabe. Cuando Pablo dice un profeta propio, lo atribuye a Epiménides, que fue un filósofo cretense del siglo 6 AC. Y Pablo usa la palabra profeta
de una forma un poco irónica, no lo dice realmente que es un verdadero profeta, sino que dice que su gente lo toma así. Realmente lo que dice es de que este filósofo Epimenides evidentemente se acercó al pueblo cretense como al año 6 o 7 después de Cristo y no se había aún juntado con Pablo ni escuchado, pero ya había una reputación en todo el mundo mediterráneo. Cuando yo era un niño, yo recuerdo que usaba la palabra cretense. ¿Tú te recuerdas de eso? Quizás ahora en un día, en este término, se usa un término despectivo, que si te dicen es un cretense, es como que eres una persona no muy afable. Así que vamos a hablar de esto, de este filósofo, y lo vamos a ver en el versículo 12, que es lo que dice, que son siempre mentirosos, no tenían suficientemente hechos que después los romanos lo hicieron, convirtieron su nombre como un verbo, es decir, en ser cretenses era como mentir. Eso es como decirle a los corintios que Pablo decían que eran tan inmorales y les decían que eran así. Así que los cretenses se conocían como mentirosos. Pero ¿qué es lo que Pablo dijo en el versículo 11? Estos hombres rebeldes o estos hombres son engañadores. ¿Ves la conexión que él hizo? Estos hombres rebeldes en las reuniones de los creyentes son engañadores y los cretenses siempre son mentirosos. Y Pablo simplemente dice eso. Estoy haciendo esta conexión para que lo veas. Epiménides en el versículo 12 dice que son bestias malignas. Estar en una isla en el medio del Mediterráneo significaba que las bestias salvajes con el tiempo ya no estaban en la isla. Es realmente interesante como me hizo pensar en Papua Nueva Guinea. En la Nueva Guinea no tiene depredadores como panteras, ni jaguares, ni cosas así. Puedes caminar en la selva y el problema que realmente tiene son arañas que son muy grandes. Y en las tierras bajas son cocodrilos. Tienes que tener cuidado con eso. Así que hay bestias malignas y ya no hay bestias malignas en la isla de Crete, pero los cretenses son esos ahora. Los cretenses se comportan como esas bestias salvajes que no pueden ser controladas, no son indomables. ¿Qué es lo que Pablo dijo en el versículo 10? Son hombres rebeldes. Los hombres rebeldes no querían ser domados en la reunión. Así que los hombres rebeldes en la iglesia eran como los animales indomables. En la iglesia tenemos rebeldes y aquí hay bestias salvajes indomables. Es lo que Pablo está diciendo y Pablo está haciendo esa conexión para ti. Y hay otro, Epidemeno, el filósofo, dice que son glotones perezosos, literalmente vientres vacíos, vientres vagos, querían que sus estómagos se llenaran sin que ellos se esforzaran porque eran perezosos, no querían hacer ningún tipo de trabajo para obtener eso, querían ganar sin trabajar. ¿Y qué es lo que dice Pablo de eso en el versículo 11? Porque hacen lo que hacen por ganas deshonestas, eran codiciosos por sacar lo que podían de las casas, eran perezosos, querían solamente absorber lo que podían de los demás. ¿Y cuál es el objetivo de Pablo aquí? En tener un cretense que se autodiagnostique a la cultura y luego que mencione eso en la relación con la selección sobre los rebeldes en la iglesia. Si hay alguna duda, si Tito o los nuevos ancianos deberían que reprender a estos rebeldes, si hay una duda al respecto, solo ve en cómo ellos reflejan la cultura cretense que está perdida. Son habladores vacíos, engañadores, sí, los cretenses son así, son mentirosos. Hombres rebeldes, sí, los cretenses son bestias indomables. Ganancias deshonestas entre los creyentes, sí, los cretenses son glotones perezosos que se llenan de cualquier forma sin trabajar. Así que el punto de Pablo es que estos falsos maestros en las reuniones de los creyentes son como los cretenses perdidos, porque si están perdidos los cretenses. Este testimonio es cierto. Pablo le dice a Tito, les dice a sus nuevos ancianos, exponed esto. Cada vez que tú veas una cultura perdida dentro de la iglesia, exponla y sigue adelante. No pares. Este es tu punto de referencia, no pares.
elementos pecaminosos dentro de la cultura americana, dentro de la cultura hispana, dentro de la cultura africana, dentro de cualquier tipo de cultura, cualquier elemento pecaminoso que veas en una cultura, cuando se viene a la iglesia, es el trabajo de los ancianos de hacer la conexión, hacerlo claro y sacarlo para silenciarlo. Los hombres rebeldes que han puesto las familias en una posición incorrecta reflejan la cultura cretense que estaba perdida. Y esto es el segundo punto de referencia. Así que, aunque sea difícil ver que un anciano diría, no puedo parar, tengo que seguir adelante, tengo que seguir exhortando, eso asegura que están haciendo lo correcto. Estos hombres reflejan una cultura perdida más que la gracia de Dios que salva a los pecadores. Y esto nos brinda una oportunidad importante para simplemente pensar en la transformación de la vida. Damas, ¿cómo estás en esto? ¿Cómo está tu vida cambiando? Formaste parte de una cultura perdida. Todos nacemos en la raza humana y la raza humana es rebelde y en cada grupo lingüístico forma su propia lengua y cultura y tú te conviertes en parte de ese tejido de rebeldía contra Dios que existió en la Torre de Babel y ahora está en tu propio grupo de idioma y eso es lo que haces. Los americanos se rebelan contra Dios, no queremos estar bajo de él, queremos hacer nuestra propia torre y la cultura hispana también hace eso, el español también hace eso, la lengua africana hace, el Papa en Nuevo Guineo lo hace, en Ucrania también pasa, en Rusia, eso es lo que hacemos. Tú eras parte de eso y cuando Dios te salva, te excluye de eso, te quita de eso a una nueva cultura llamada la iglesia, un nuevo pueblo. Y dentro de allí no debería haber conexiones con la cultura perdida. ¿Cómo estás tú haciendo en la transformación de tu vida? No te estoy preguntando si eres perfecta, no te estoy preguntando a qué moda ahora vas. O sea que estás mejorando a la santificación y estás siendo más como Cristo o te estás yendo al lugar equivocado, porque nunca estás estática, siempre vas a estar a un camino, porque Dios no es neutral. Dios es muy parcial, tú sabes eso. Dios es parcial hacia su propia justicia, su propia santidad y es correcto y bueno, así que entonces tendemos hacia la semejanza de Cristo o estamos volviendo por el camino equivocado hacia la cultura que está perdida. Hay elementos dentro de la cultura que es maravilloso incluir, incluso en la iglesia, pero no partes perdidas de ella. ¿Tú deseas que los ancianos te puedan exhortar con la doctrina sana? ¿Deseas que una mujer mayor llegue en tu vida y que te hable la verdad y ayudarte? ¿Cómo te va últimamente en eso? Si volvemos a esta ilustración inicial, al cerrar aquí, ¿qué dirías de las personas que te rodean en tu casa, tus compañeros, tu esposo, tus hijos? ¿Qué dirían ellos acerca de tu corazón hoy en día? ¿Es difícil? ¿Es duro? ¿Tengo que meter la ancla con mamá? El esposo diga, tengo que realmente excavar muy adentro para ayudarle o es blando. ¿Cuál es el testimonio de los demás que te rodean? ¿Es blando? ¿Puede ser exhortada? ¿Te pueden quitar el nudo suavemente, con verdad y ayudarte a enderezarlo? ¿O realmente hay otros que realmente tienen que escarbar y que ellos mismos quizás se ponen graves y que pueden llegar a tu corazón, pero con un nivel con mucha severidad? ¿A qué dirección vas con tu corazón? Vamos a orar y luego ustedes pueden tener su grupo de discusión. Padre Celestial, gracias por la forma en que tú vienes a nuestra vida y que tú nos cambias. Estamos muy agradecidos. Tu palabra es poderosa. La gracia de Dios es poderosa y nos instruye a poder seguir en santificación y nos ayuda a ser sensibles y a ser justos, a ser piadosos. Jesús, tú nos redimiste para que nosotros seamos un pueblo, gente de que podamos ser celosos a buenas obras. En el capítulo 2, como dice, nuestras vidas sigan cambiando y cambiaron por ti, por tu grandeza, por el evangelio y el poder que hay en el evangelio. Nuestras vidas cambian por tu palabra, porque tu palabra es grande, es poderosa en nosotros.
Nuestras vidas cambian, Señor, porque el Espíritu Santo es poderoso dentro de nosotros, nos santifica, nos ayuda a poner a muerte, Señor, las obras de la carne. Padre, tenemos todos los recursos posibles que necesitamos para cambiar y ser transformados. Te pido, Señor, que nos des claridad. Ayúdanos a ver a qué dirección estamos yendo. Te oro que tengamos corazones suaves y no duros. Ayúdanos a entender, Señor. Acércate a nosotros y anímanos, Señor, en tu nombre Jesús. Amén.